Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, qué privilegio el poder comunicarnos por este medio el día de hoy para poder escudriñar la palabra, seguir escudriñando la palabra y seguir creciendo en el conocimiento de ella. El día de hoy vamos a hablar acerca de Semana Santa, un tiempo de reflexión, pero antes de ello le quiero pedir que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche, por el privilegio que tú nos permites, Señor, de podernos reunir por este medio, para poder escudriñar tu palabra y seguir edificándonos en nuestra fe, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos edifica, nos exhorta, nos consuela, Señor, y cada día nos lleva a crecer en ti, a madurar en ti, Señor, de tal manera que podamos alcanzar esa vida plena, esa vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Señor, te damos gracias porque tú eres un buen Padre, un Padre maravilloso, un Padre que tiene cuidado de nosotros siempre y en cada circunstancia. Y un Padre, Señor, que cada día nos forma, nos provee, nos guarda, nos cuida, nos fortalece, nos dirige, nos guía y que está al pendiente de cada circunstancia de nuestras vidas para realizar sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza y llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Señor, en esta hora venimos delante de ti pidiéndote que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor, en este estudio y que su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, como nos enseña 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, Señor, y también te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea guardada en ellos y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por conectarse en esta hora, a esta transmisión, en este tiempo. Y hoy vamos a compartir, como mencionamos, una reflexión acerca del tiempo de la Semana Santa. En el Antiguo Testamento, los días siempre que en la Biblia había un día de reposo, ese día era para dedicarlo al Señor, para dedicarlo a la reflexión de su palabra, a la recreación de la relación con Él, a retomar la visión de lo que es la vida en Dios. No es un día para fiesta, no es un día para parranda, no es un día para diversión. Y en el caso de la Semana Santa, con mayor razón, por cuanto el tiempo se llama Semana Santa, es decir, santa significa apartada, separada para Dios. Y en los años anteriores, hace más o menos de 50 años para atrás, la Semana Santa era verdaderamente eso. Sin embargo, a partir de hace unos 50 años para este tiempo, la Semana Santa se desvirtuó totalmente, convirtiéndose ya no en una semana para santificación, en una semana para reflexión, en una semana para recrearnos en cuanto a nuestra relación con el Señor, sino se convirtió en una semana de fiesta, en una semana de diversión, en una semana de entretenimiento, donde lo que menos, para muchas personas, lo que menos se hace es reflexionar verdaderamente en lo que se está celebrando. Y esto nos lleva a una pregunta: ¿cómo vivirla? ¿Cómo vivir la Semana Santa? Siendo una semana apartada para el Señor, yo no tengo ningún inconveniente o ningún problema si algún momento o algún tiempo de lo dedicamos para estar con la familia y para tomar un tiempo de descanso y un tiempo de diversión, pero fundamentalmente deberíamos enfocarnos en ese tiempo de reflexión acerca de lo que significa lo que sucedió en la Semana Santa. El tema realmente no son 3
3 días de descanso. El tema es lo que sucedió realmente en estos días en que se celebra la Semana Santa, y para ello la palabra de Dios nos enseña por lo menos 3 formas de celebrarla. A través de la reflexión de lo que significa la salvación, su significado completo, que como vamos a ver muchas veces no lo tenemos, no tenemos más que un conocimiento superficial acerca de la salvación. Además de ello, también un tiempo de alabanza y de agradecimiento al Señor, y aparte de ello también un tiempo para evangelizar a aquellos que están perdidos. Es decir, 3 temas. Tres cuestiones que podemos hacer en este tiempo para aprovechar al máximo estos días, teniendo en cuenta también que los días que estamos viviendo son días malos, que nos estamos aproximando muy aceleradamente a los días de la venida de Cristo, y vemos señales que son contrarias a la vida del creyente, como la ideología de género, el aborto, el control poblacional, el gobierno mundial, la marca de la bestia, guerras y rumores de guerras, en fin, una serie de acontecimientos que están sucediendo en el mundo y que apuntan a la venida de Cristo. Por eso en esta Semana Santa es esencial dedicarnos a un tiempo de reflexión para entender lo que verdaderamente significa la salvación, porque de ello depende que podamos estar firmes en los días malos que están por venir, en la medida en la cual nos vamos aproximando a la venida de Cristo. La primera actividad de la que hablábamos en cuanto a cómo celebrar o cómo afrontar esta Semana Santa, pues la primera cuestión sería un tiempo de reflexión para profundizar nuestro conocimiento acerca de la salvación, su significado completo. Para comenzar, la Semana Santa implica 5 grandes temas de la enseñanza cristiana, 5 grandes temas de la doctrina cristiana. Uno es el tema de la encarnación, que es la precondición para la salvación. La siguiente es la crucifixión, que es la realización de la salvación. El tercer gran tema es la resurrección, que es el sello y la confirmación de la salvación. El cuarto tema es la Santa Cena, que es el recordatorio de la salvación. Y el quinto gran tema es la salvación. Hoy no me voy a detener en el tema de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la Santa Cena, sino que me voy a enfocar en el tema de la salvación, que es el punto de partida de todos los demás. Muchos consideran la salvación solamente como perdón de pecados y una especie de pasaporte para vivir la eternidad, pero en realidad la salvación engloba 4 temas. El primero es el de la salvación propiamente dicha, o la salvación en sentido estricto. El segundo es el tema de la propiciación. El tercero es el tema de la expiación. Y el cuarto es el tema de la redención. En cuanto al tema de la salvación propiamente dicha, o la salvación en un sentido estricto, efectivamente la salvación implica el perdón de pecados y el privilegio de entrar a la eternidad con Cristo, pero también implica la vida eterna. Necesitamos hacer una diferenciación que en la mente de muchos creyentes no existe, es que para ellos vida eterna es la eternidad. Sin embargo, vida eterna, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, es la calidad de vida que vivimos los creyentes a partir del momento de nuestra salvación, y eso implica acá en la tierra. Y la eternidad es donde vamos a vivir la plenitud de la vida eterna.
es decir, la plenitud de esa calidad de vida, porque aquí en la tierra, de alguna manera, esa vida eterna que vayamos a vivir va a estar limitada de alguna manera por el pecado que nos circunda y también por lo engañoso y perverso de nuestro corazón no renovado. Entonces, esa vida eterna, alcanzar esa vida eterna, implica un constante estado de perfeccionamiento y de transformación para vivir de una manera creciente la calidad de vida en Cristo, que es la vida eterna. Recordemos que Juan capítulo 10, versículo 10 nos enseña que Jesús vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Y en tercera de Juan capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña que el deseo del corazón de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y ese prosperar nuestra alma es precisamente esa transformación de la cual hablábamos, que es parte inherente de la salvación. La salvación es perdón de pecados y vida eterna, perdón de pecados y calidad de vida, para una calidad de vida creciente para llegar finalmente a la eternidad en Cristo Jesús. Para esa vida eterna que es el propósito de Dios, que vivamos acá en la tierra, el Señor nos ha provisto de por lo menos 4 cosas. La primera de ellas es el nuevo nacimiento. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Es decir, hay una nueva creación, y esa nueva creación es derivada de un nuevo nacimiento en el cual recibimos la segunda cosa, que es una nueva naturaleza. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, habla de el haber sido engendrados por la palabra de Dios, nos habla de una nueva naturaleza. De la misma naturaleza que cuando nacimos, de la misma forma que cuando nacimos de nuestros padres, recibimos una naturaleza humana, al nacer de nuevo recibimos una naturaleza espiritual. De eso también nos habla la palabra en Juan capítulo 3, versículo 3, que es preciso nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces hemos nacido de nuevo, lo que implica una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza requiere de desarrollarse, requiere de crecer, requiere de madurar, así como el niño, cuando el recién nacido comienza a desarrollarse en la vida natural para llegar a ser un adulto. De la misma manera sucede en la vida espiritual. Necesitamos desarrollarnos para llegar a alcanzar la madurez en Cristo, que implica la madurez para vivir esa vida eterna, esa vida abundante, esa vida próspera que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Y eso implica una transformación constante. Es de lo que nos habla Juan capítulo 3, versículo 5. Dice que es preciso nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios, para vivir en el reino de Dios. Y vivir en el reino de Dios significa vivir en la calidad de vida del reino, y la calidad de vida del reino es la vida eterna. E igualmente esto nos lo enseña la palabra en 2 de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 11. Que lo vamos a leer en este momento. Segunda de Pedro,
capítulo 1, versículos del 3 al 11. Dice, y este pasaje es fundamental para que nosotros entendamos la necesidad de vivir una transformación permanente, de permitir que el Espíritu Santo nos transforme permanentemente a través de la palabra y a través de su poder. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si vemos acá, nos está hablando de llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Ya tenemos la naturaleza divina. Llegar a ser participantes de la naturaleza divina significa vivir de acuerdo con esa naturaleza. Y para vivir de acuerdo con esa naturaleza, dice la palabra en 2 de Pedro, versículos del 1:5 al versículo número 11, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vida muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como vemos en este pasaje, no solo se trata de ser salvo y tener perdón de pecados, se trata también de una transformación constante para irle agregando a nuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, implica una transformación y una transformación constante que se va a traducir en una nueva manera de vivir. Recordemos lo que dice Tercera de Juan 2, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud, seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, eso es calidad de vida, pero hay una condición, así como prospera tu alma, y esa prosperidad del alma es una transformación. Esa transformación es esa nueva manera de vivir, esa transformación constante nos va a llevar a esa nueva manera de vivir que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Y de esto nos habla Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2 también nos habla de esa transformación para una nueva manera de vivir. Dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y recordemos que sin hacer la voluntad de Dios no podemos entrar en el reino de los cielos, como dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos 12:2, necesitamos la transformación de nuestro
entendimiento, la renovación de nuestro entendimiento, el cambio de pensamientos, de sentimientos, de actitudes, de decisiones y de acciones, que todo está en el hombre interior y que requiere una transformación constante, como nos lo enseña la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa nueva manera de vivir nos la enseña Efesios también, y esa necesidad de la transformación para la nueva manera de vivir nos la enseña también la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Y perfeccionar a los santos es transformarlos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, una forma de vivir, una transformación para una nueva forma de vivir. Y lo mismo nos lo enseña 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra que cada uno de nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es decir, nuestra transformación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. De tal manera que la salvación en sentido estricto implica esas 4 cosas de las cuales hemos hablado: un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una transformación constante y una nueva manera de vivir. No se trata solamente de tengo perdón de pecados y sigo adelante. No, se trata de un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una transformación constante y una nueva manera de vivir. Pero en la Biblia también la salvación propiamente dicha va unida a otras situaciones, y una de ellas, o la siguiente situación que quiero abordar, es la situación de la propiciación. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos hechos propicios para con Dios. Y ser hechos propicios para con Dios significa ser favorecidos delante de Dios. Que Dios fue movido a misericordia, a una misericordia especial, a una misericordia salvífica, que es diferente a la misericordia general, por la cual todos los creyentes y no creyentes gozan del sol, del aire, del agua, de la lluvia y de todas esas cosas. La salvación requiere una misericordia especial, una misericordia salvífica. Y eso significa que el Señor Jesucristo haya sido hecho nuestra propiciación. Y esto también significa que estábamos perdidos, pero fuimos encontrados, que éramos esclavos y fuimos hechos libres, rescatados de un peligro grave que era el peligro de la muerte eterna. Y todo esto implica una serie de intercambios que sucedieron también en el momento de la salvación. La propiciación determina una serie de intercambios, por lo que nos enseña la palabra de Dios, una serie de intercambios en la cruz del Calvario. Esos intercambios son alrededor de unos 70, y yo solo voy a mencionar algunos de ellos, que son, por ejemplo, nuestra muerte, que estábamos condenados a muerte, por su vida. Él tomó nuestra muerte y nos dio su vida, como nos lo enseña Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Otro intercambio que se da en la cruz del Calvario, entonces, es nuestros pecados por su santidad. En Hebreos capítulo 10,
versículo 10 dice la palabra: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ese hecho de haber sido santificados significa que fuimos apartados para Dios y apartados para obedecerle. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Otro intercambio que se produce en la cruz del Calvario, porque Dios nos fue propicio, es que en la cruz se intercambia nuestras enfermedades por la sanidad y la salud de Cristo. En Isaías 53, versículo 5, la palabra nos enseña: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También fue intercambiada nuestra pobreza, escasez y limitación en todos los aspectos o en cualquier aspecto de nuestra vida por su abundancia. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Otro intercambio es nuestra esclavitud por su libertad. La palabra de Dios nos recuerda que éramos esclavos del pecado, de la muerte, del diablo, mas ahora hemos sido hechos libres, como nos dice la palabra en Juan 8, 31 y 32. Conoceréis la verdad. Si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y en Juan capítulo 8 versículo 36 nos recuerda que si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. También en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17 la palabra de Dios nos recuerda que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Gálatas capítulo 5 versículo 13 la palabra de Dios también nos enseña que nosotros a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos por amor los unos a los otros. Otro intercambio en la cruz del Calvario es nuestra oscuridad por su luz. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 la palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo. También fue intercambiada nuestra naturaleza carnal, que fue puesta sobre Él, y Él nos dio su naturaleza espiritual. Y esto, como ya lo vimos, nos lo enseña segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es bien importante. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es la naturaleza divina, una naturaleza santa, una naturaleza obediente a la palabra de Dios, que requiere que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? Son las pasiones del hombre viejo, que son de tres tipos, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Otro intercambio en la cruz del Calvario es rechazo por aceptación. Nosotros éramos rechazados, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que por Cristo Jesús hemos sido hechos aceptos delante del Señor, en Efesios capítulo 1, versículo 6.
También en la cruz del Calvario se intercambió nuestra maldición por su bendición. Nuestra maldición fue cargada sobre el Señor Jesucristo y a cambio recibimos la bendición. Y eso es lo que nos enseña Gálatas capítulo 3, versículos del 13 al 14. Dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Luego, otro intercambio es nuestra actitud favorable al pecado. El Señor tomó nuestra actitud favorable al pecado y nos dio su aborrecimiento del pecado. Dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 31, que nos acordaremos de nuestros malos caminos y de nuestras obras que no fueron buenas, y nos avergonzaremos de nosotros mismos por nuestras iniquidades y por nuestras abominaciones. Es decir, la vieja manera de vivir, la manera de vivir en el pecado. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si verdaderamente somos salvos, una actitud nueva es aborrecer el pecado, no buscar el pecado, no agradarnos del pecado, no vivir en el pecado, sino aborrecer el pecado. Podremos pecar eventualmente, pero ya no vivimos en el pecado, ya no nos atrae vivir en el pecado. Queremos vivir en Cristo Jesús. Y otro intercambio en la cruz es nuestra rebelión por su obediencia y santidad, y eso lo vemos en Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice que ya lo vimos hace un rato. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice que en su voluntad fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez hecha para siempre. También en la cruz del Calvario se produce otro intercambio, que es nuestro egoísmo por su amor. Antes, en la vida pecaminosa que llevábamos antes de conocer al Señor, éramos egoístas, mas ahora el amor de Cristo ha sido derramado, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 5 y versículo número 5. Otro intercambio es las obras de la carne por el fruto del Espíritu, las obras de la carne que nosotros hacíamos antes por el fruto del Espíritu. Y esto nos lo enseña Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Y esto es derivado de que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, y el fruto del Espíritu es el amor, o sea, ese fruto ya lo tenemos en nuestro corazón. Y derivado del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, que son el resultado o las derivaciones del fruto del Espíritu, que es el amor. En fin, hemos visto ya algunos de estos intercambios, hay muchos más, pero basten estos para darnos una dimensión amplia de lo que significa que el Señor fuera propicio a cada uno de nosotros por el sacrificio de Cristo. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, eso nos hizo propicios delante del Señor, es decir, favorecidos delante del Señor. Y solo quiero así rápidamente volver a mencionar algunos de esos intercambios en la cruz del Calvario como resultado de la propiciación que Cristo hizo para nosotros frente al Padre, y es que fueron intercambiados nuestra muerte por su vida, nuestros pecados por su santidad, nuestras enfermedades por su sanidad y salud, nuestra pobreza, escasez y limitación por su abundancia, nuestra esclavitud por su libertad, nuestra oscuridad por su luz, nuestra naturaleza carnal por su naturaleza espiritual, nuestro rechazo por su aceptación, nuestra maldición por su bendición, nuestra actitud
actitud favorable al pecado por el aborrecimiento al pecado, nuestra rebelión por su obediencia y santidad, nuestro egoísmo por su amor, nuestras obras de la carne por el fruto del Espíritu, etcétera. Es decir, vemos unos beneficios impresionantes de esta salvación. No es solamente perdón de pecados y esperar y tener un pasaporte para entrar a la eternidad. Es mucho más de ello, es todo lo que implica tener vida eterna. Ya el Señor, por eso dice la palabra, que nos dio grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor hizo en nosotros grandes cosas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Todo esto ya lo tenemos, solo necesitamos echar mano de ello para vivirla. Si es echar mano de ella es por fe. Recordemos que la vida del cristiano, desde la salvación hasta nuestra vida en la eternidad, es por gracia, por medio de la fe. Entonces hemos visto hemos visto hasta este momento 5 implicaciones de la salvación: un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una transformación constante, una nueva manera de vivir, y el quinto, el habernos hecho propicios delante del Padre. Pero aparte de ello, también la salvación implica la expiación. ¿Y qué es la expiación? La expiación representa el pago de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y por lo tanto el pago de esa condena de muerte. Y ese pago fue hecho con la vida y con la sangre de Cristo Jesús. Es decir, Él pagó la condena que a nosotros nos debería haber tocado pagar por nuestros pecados. Recordemos que la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Y nosotros vivíamos en muerte antes de conocer a Cristo. Hoy vivimos en vida eterna. Y esto implica que Él haya pagado por nuestros pecados, implica todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eliminación completa de la culpa, absolución, como nos lo enseña también Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, fuimos absueltos de toda culpa, de toda condenación. Por eso la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si bien es cierto, la salvación para nosotros es gratis, es por gracia, a Cristo le costó, y por lo menos le costó 5 cosas. La primera de ellas es su vida y su sangre, y esto es precisamente lo que se celebra en este tiempo, la entrega de su vida y el derramamiento de su sangre para que nosotros tuviéramos perdón de pecados. Y esto lo vemos en Isaías 53. Y déjeme decirle algo: la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre no solo implica la cruz. Muchas personas se les olvida que Cristo sufrió mucho antes de ser llevado a la cruz del Calvario. Sufrió persecución, aparte de sufrir persecución, sufrió burlas, sufrió traiciones, sufrió negaciones, aparte de ello sufrió menosprecio, ironía, sarcasmo, rechazo, maldición, sufrió también en su cuerpo cuando le ponen la corona de espinas, cuando le dan los 40 latigazos, sufrió
en el cargar esa cruz, en la burla de los romanos, en la burla de los fariseos, de la burla de los escribas, la burla de mucha gente en el camino a la cruz, al Calvario. Sufrió rechazo de mucha gente en ese camino al Calvario para finalmente concluir en la crucifixión y en su muerte y derramamiento de su sangre hasta la última gota. O sea, no fue un costo barato, fue un costo sumamente alto, la preciosa vida de nuestro Señor Jesucristo y su preciosa sangre derramada sin que Él fuera culpable en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros que sí fuimos culpables. Hay una película que se llama La Pasión, y esta película relata parte de los sufrimientos de Cristo, y es una película sumamente cruda, pero esos sufrimientos que relata la película aún así están minimizados en relación con lo que verdaderamente tuvo que pagar el Señor Jesucristo para que usted y yo fuéramos verdaderamente salvos. Aparte de ello, el Señor, siendo el Hijo de Dios, para poder venir a salvarnos, se despojó de toda su gloria, como nos lo enseña Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y no solo se despojó de su gloria, sino que se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vemos que ese despojo a sí mismo fue para hacerse hombre como cada uno de nosotros, y no solo hombre, sino siervo. Pero además de ello, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto nos lleva a lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 8, que es otro de los precios que tuvo que pagar el Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos, y es que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y esto no solo se refiere a la obediencia en cuanto a ir a la cruz, sino la obediencia desde el momento en el cual él fue concebido y todo su crecimiento como un ser humano, es decir, en esos 33 años y medio, él padeció de muchísimas cosas por las cuales aprendió la obediencia para poder ser ese cordero sin mancha, sin que quitara el pecado de cada uno de nosotros. Por el otro lado, en el despojo de su gloria también implicó que Él, por amor a nosotros, se haya hecho pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Es decir, Él se despojó de todo lo que significaba ser el Hijo de Dios, y se empobreció al nivel de un ser humano para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y finalmente, otro pago que el Señor Jesucristo tuvo que hacer por cada uno de nosotros para ser nuestro Salvador y salvarnos de nuestros pecados, es lo que nos enseña Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice la palabra: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesucristo se tuvo que pasar por todas las tentaciones por las cuales usted y yo hemos pasado, y las soportó para que fuera sin pecado, ese cordero sin mancha que pagara por todos los pecados del mundo. Así que si el Señor, y esto es algo, aquí hay algo importante, si el Señor se pudo despojar
asimismo de todos sus galardones, de todo lo que significaba ser Dios, ¿por qué nosotros no nos podemos despojar de todo lo que significa la carne? Si el Señor Jesucristo aprendió la obediencia por el sufrimiento, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Si el Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó, ¿por qué nosotros no podríamos también caminar en lo mismo? Y porque Él dice, ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, hagan igualmente ustedes. Entonces, hemos visto hasta ahora que la salvación no solo implica el perdón de pecados y el pasaporte a la eternidad, sino implica vida eterna, y vida eterna implica la salvación propiamente dicha, la propiciación, la expiación y la redención. Y la salvación propiamente dicha implica un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una transformación constante y una nueva manera de vivir. Tenemos finalmente algo que va asociado a la salvación en Cristo Jesús, que es la redención. ¿Y qué significa redención? Significa que fuimos comprados por precio en el mercado de esclavos del diablo para ser liberados en el reino de Dios. Él pagó el rescate por nuestra vida, y esto nos lo enseña Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19. Dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto nos lleva a algo, mis amados hermanos. Si nosotros fuimos comprados con la sangre de Cristo para ser liberados del pecado, ¿por qué seguir pecando? Debería ser un aliciente a no pecar para el hecho de haber sido comprados por un precio tan alto como la sangre de Cristo. Aparte de ello, no solo fuimos liberados del mercado de ser esclavos, sino que además de ello fuimos adoptados hijos de Dios. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que creen en su nombre les dio potestad o poder o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16, la palabra de Dios nos enseña que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y ese espíritu de adopción, ese espíritu de poder, espíritu de santidad, espíritu de verdad, espíritu de amor, espíritu de justicia, espíritu de libertad, espíritu de entendimiento, de ciencia, de consejo, de inteligencia, de temor del Señor. O sea, otra vez aquí vemos las grandísimas promesas que hemos recibido de parte del Padre para que por ellas lleguemos a ser participantes de su naturaleza. Por el otro lado, no solo fuimos liberados de ser esclavos y adoptados hijos de Dios, sino también fuimos hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, como nos lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 17. Dice la palabra: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Y en qué es en lo que padecemos? En dejar la vieja manera de vivir, en crucificar nuestra carne, para que sea manifiesto el fruto del Espíritu en nosotros. Si juntamente con Él padecemos, significa el hacer morir
nuestra carne, el hacer morir las obras de la carne. Y la palabra de Dios dice que para eso también el Espíritu Santo nos fue dado, para hacer morir las obras de la carne en nosotros, como nos lo enseña Romanos capítulo 8 y versículo número 13. Aparte de haber sido liberados de ser esclavos del diablo, del pecado, de la muerte, del temor, etcétera, también, y de haber sido adoptados hijos suyos y hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, fuimos sellados para la eternidad, para esa redención final donde viviremos las características de la vida eterna en absoluta plenitud, como nos lo enseña Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, estamos sellados, asegurados de que tendremos nuestra redención final si verdaderamente somos salvos y el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo es la garantía de que vamos a llegar a esa redención final. Es decir, la salvación, como hemos visto entonces, implica mucho más que el perdón de pecados y tener sellado nuestro pasaporte para vivir la eternidad con Cristo. Implica un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, una transformación constante, una nueva manera de vivir, el haber sido hechos propicios delante del Señor por el sacrificio de Cristo, para que podamos recibir todas esas grandísimas promesas que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, y para poder vivir en esos planes de bien y no de mal que tiene el Señor también para cada uno de nosotros. Aparte de ello, la expiación, que significa la total libertad de la culpa por el pecado, la total absolución de la culpa por el pecado, tanto nuestros pecados pasados, presentes como futuros. Y finalmente la redención, que implica el haber sido hechos haber sido liberados de la esclavitud del diablo. Aparte de ello, fuimos adoptados hijos suyos, hijos de Dios, hechos herederos de Dios y coherederos con Cristo, y además de ello sellados para la eternidad. Como vemos, y si profundizáramos en cada uno de estos temas, podríamos ver una cantidad inmensa de beneficios de la salvación, que no es solamente lo que muchos conciben como perdón de pecados y el pasaporte a la eternidad. No, implica ese término vida eterna, y ese término vida eterna implica una completa, nueva manera de vivir en plenitud, en abundancia, en todo lo que se perdió en la caída. Y esto nos lleva a un segundo tema para esta Semana Santa, para este tiempo de reflexión y este tiempo de santificación en Cristo, y es el recordatorio de tanto beneficio que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros por esta salvación tan grande. En el Salmo 103, versículos del 1 en adelante, dice la palabra: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, etcétera. Todo el Salmo 103, todo el Salmo 91, todo el Salmo 23 nos da pequeños resúmenes de los grandes beneficios y de la multitud de beneficios que la salvación trae consigo. Y entonces el recordarnos de todos esos beneficios tiene varias implicaciones. Primero que nada, nos lleva a recordar, refrescar y profundizar el conocimiento de nuestra salvación,
que implica una mayor vivencia o experiencia de los beneficios de ella, de los beneficios tan grandes de ella, y además de ello una mayor firmeza en nuestra fe, como nos lo enseña Hebreos capítulo 2 versículo número 1, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído referentes a la salvación para que no nos deslicemos. Pero además de una mayor firmeza, esto también nos lleva a incrementar significativamente nuestro amor por el Señor. Salir de ese amor ya rutinario o de ese amor que ya no es el primer amor, y recuperar ese fuego del amor de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros meditamos y profundizamos en el significado de la salvación en Cristo Jesús, vamos a darnos cuenta de cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese amor va a implicar que nosotros le vamos a amar a Él aún más de vuelta, como dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y finalmente eso va a generar también en nuestro corazón un avivamiento del agradecimiento profundo y de una verdadera alabanza derivada de ese agradecimiento, que es lo que busca el Señor Jesucristo. Y el Padre, en el Salmo 100 versículo 4, dice la palabra que entremos por sus atrios con acción de gracias, por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y la alabanza es resultado del corazón agradecido. Miren, esto es importante por varias razones. Voy a mencionar una razón por lo menos. En la medida en la que nosotros vamos transcurriendo en nuestra vida como creyentes, va presentándose o puede irse presentando una situación que fue la que se le presentó a la iglesia de Éfeso, que nos lo narra Apocalipsis capítulo 2 versículos del 1 en adelante. Una iglesia que había comenzado con un amor vibrante al Señor, pero que por el activismo, la rutina, fue perdiendo o dejando enfriándose en ese primer amor. La manera de que no nos enfriemos en ese primer amor es siempre recordar esos beneficios hermosos y maravillosos de esta salvación tan grande, de esta vida eterna que ya tenemos en Cristo Jesús, y eso nos va a llevar a un profundo amor, a un profundo agradecimiento, a una profunda alabanza, una genuina alabanza, una alabanza que deje de ser un canto para ser una pasión, un amor que deje de ser un sentimiento rutinario para ser un amor ardiente, un amor apasionado. Y finalmente, después de esas dos actividades en las cuales deberíamos poder utilizar nuestro tiempo en esta Semana Santa, que es profundizar en todas las implicaciones de la salvación y en recordar sus beneficios y desarrollar y hacer aumentar ese agradecimiento que Él ha hecho por nosotros. Lo siguiente que podemos hacer y necesitamos hacer y deberíamos hacer en esta Semana Santa es no olvidarnos del evangelismo. La palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué significa esto? Que el amor de Cristo nos constriñe significa que el amor de Cristo nos aflige, angustia, preocupa por el pecador, por el que está perdido, porque el que está muerto en sus delitos y pecados. Debemos entender que si nosotros no les compartimos la salvación y ellos llegan a perderse, ellos van a tener una muerte eterna, una muerte permanente. No solamente se trata de la vida terrenal, es que se trata de que por la eternidad ellos van a vivir separados de Dios en el infierno. Y todos nosotros, por ello,
tenemos un llamamiento de parte del Señor que se llama la Gran Comisión para evangelizar y discipular a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. De la misma manera que nos compartieron el Evangelio y la salvación, porque a todos, ninguno de nosotros le vino la salvación y le vino todo el Evangelio simple y sencillamente de la nada. Todos nosotros, si bien recibimos la revelación y la salvación de parte de Dios, esa revelación el Señor usó canales humanos para traer esa salvación y esa revelación a nuestras vidas. Y de la misma manera, nosotros, por la gracia que recibimos de parte de Dios y de parte de otros, esa misma gracia la deberíamos trasladar o ejercer con otros, como nos lo enseña Mateo capítulo 10 versículo 8, que dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Así que, mis amados hermanos, para concluir con esta enseñanza, de cómo vivir la Semana Santa, de cómo convertir la Semana Santa en un tiempo de reflexión y de santificación, les recuerdo 3 grandes temas para desarrollar en este tiempo. Uno es la profundización de nuestro conocimiento acerca de la salvación, su significado completo. Luego, un recordatorio de esto nos va a llevar a un recordatorio de todos sus beneficios y a mayor amor, agradecimiento y alabanza al Señor. Y finalmente, la tercera cosa es el evangelismo, compartir las buenas nuevas de Jesucristo a los que no han creído. Muy bien, con esto hemos llegado al final de la enseñanza, solo recordándole que si esta enseñanza fue de bendición para su vida y usted quiere compartirla con sus contactos en las redes sociales, puede hacerlo sin ningún problema, aparte de que para poder también meditar en esto de la salvación, si usted lo quiere, tenemos a su disposición otros 2 recursos que son nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, donde usted puede encontrar alrededor de unos 2.500 temas en bosquejos y algunos en audio y video para edificar su fe, así como también nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar alrededor de unas 200, más de 300 enseñanzas en video para edificar su fe en este tiempo. Y finalmente le quiero recordar o le quiero anunciar que el próximo sábado, si Dios lo permite, a las 8 de la noche tendremos una transmisión especial para sellar nuestras transmisiones de Semana Santa. Así que desde ya le invitamos el sábado a las 8 de la noche para conectarse por este medio para una nueva enseñanza que edifique, exhorte y anime nuestra fe. Antes de terminar la transmisión, quisiera pedirle que me acompañe a orar por cada uno de los que ven esta transmisión y por sus familias. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por abrir nuestros ojos, Señor, a esta salvación tan grande y tan maravillosa que tenemos, Señor, y a la vida eterna que ya es posible que vivamos desde este momento acá en la tierra, Señor, sin necesidad de esperar a llegar a la eternidad, porque tú nos has dado grandísimas y preciosas promesas, Señor, para que lleguemos a ser participantes de tu naturaleza divina acá en la tierra, Señor, para poder vivir vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en bendición, Señor. Padre, te damos gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Y gracias, Señor Jesucristo,
por haber sido obediente a la voluntad del Padre para salvarnos de la muerte eterna, para el perdón de nuestros pecados y para que pudiéramos vivir esta vida eterna. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo, por ser tú el que aplicó esa salvación a cada uno de nosotros y nos ha acompañado en este proceso de vida como salvos. En el nombre de Jesús, también en esta hora venimos pidiéndote, Señor, que y levantando delante de ti a cada uno de nosotros, Señor, y a nuestras familias, para que tu Espíritu Santo que permanece sobre nosotros y en nosotros, Señor, sane, liberte, restaure, fortalezca, afirme, perfeccione, Señor, a cada uno de nosotros y de los nuestros, Señor, y si todavía hay alguno de ellos que no se ha convertido, que tú obres en su vida, Señor, atrayéndolo con lazos de amor al Padre para que sea salvo. Si alguno anda en el camino del Hijo pródigo, que tu Espíritu Santo lo vuelva en sí y lo traiga a la restaurado en tu casa. Si alguno se ha debilitado en su fe o se ha enfriado en su amor, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones para que sean perfeccionados, afirmados y establecidos en ti juntamente con nosotros, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, así como también te pedimos que esta Semana Santa, Señor, sea un tiempo especial de comunión contigo, Señor, de reposar en ti, de descansar en ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tú nos guardes a cada uno de nosotros y a los nuestros, Señor, y a todos los que viajen, Padre, que tu Espíritu Santo los guarde, que tus ángeles allanen el camino para que les vaya bien y no tengan ninguna dificultad, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche cada uno de ustedes y les mando un abrazo y si Dios lo permite nos encontramos de nuevo el próximo sábado a las 8 de la noche. Bendiciones y un abrazo para todos y tengan una bendecida Semana Santa.